Paren el mundo que me quiero bajar, decía Mafalda. Oye, ¿alguna vez has pensado seriamente en ya dejarlo todo, irte a un lugar aislado, no saber de nadie y de alguna manera como volver a empezar tu vida pero en aislamiento total? Bueno, pues te quiero contar que hay un fenómeno en Japón sobre todo que ya tiene más de 1 millón de personas reportadas que se llaman los hikikomori. Personas que se han aislado por completo del mundo, pero no yéndose a un monte, yéndose a una isla desierta, sino más bien quedándose encerrados en casa. Vamos a platicar un poco de este aislamiento social que puede tener una persona, sus causas, sus motivos, sus diagnósticos diferenciales, qué está pasando detrás de estos hikikomori y cómo, ahora que lo estamos viendo en México, lo vamos a abordar. Vamos a platicar de eso en este podcast que se llama Supracortical. Supracortical. Tu mente, tu salud. Con el psiquiatra Rafa López. Síguelo en todas las redes como @RafaLópezDR. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro, y Supracortical es solo una de ellas. Les doy la más cordial bienvenida al podcast de Supracortical. Yo soy el doctor Rafa López, soy psiquiatra y el día de hoy quiero platicar contigo del tema del aislamiento social. Mira, es bien interesante, ya lo hemos estado comentando mucho en el podcast en los últimos episodios, pero nunca habían existido tantos seres humanos en el planeta Tierra. Somos 8,000 millones de personas en el planeta Tierra que nos estamos sintiendo profundamente solos. Nos sentimos solas las personas en el planeta Tierra y es como de no, pues es que no hay con quién pasársela bien, oye, es que no hay con quién platicar, no hay con quién generar un vínculo significativo, todo es rápido, acelerado, estresante, esto que se ha convertido en las relaciones líquidas, que ya ni líquidas son etéreas las relaciones interpersonales y donde la gente se vuelve desechable para la misma gente. Está generando esto un nivel de tensión y de desagrado tremendo, y las personas ven de manera más realista el atractivo de aislarse socialmente. Es una cosa bien curiosa, bien interesante, porque cuando te sientes abrumada, lo que quieres es silencio, es aislamiento. Y tanta gente nos hace estar tan desconectados al mismo tiempo y buscar este aislamiento constante. Se vuelve una cosa muy curiosa, muy particular, pero que están experimentando un montón de personas en el planeta Tierra, donde tenemos reportes de entre un 25 y un 40% de personas que están a lo largo de todo el mundo diciendo, oye, es que esto no está padre. O sea, la manera en la que nos estamos comportando socialmente no está divertido, no está padre, no me hace sentir acompañado a gusto, sino que por el contrario me hace sentir juzgado, presionada, en conflicto constante. Y entonces la gente, no solo en Navidad, ¿no? Ya sabes que en Navidad siempre da esta fantasía de, ay, este año sí me lo debería de pasar yo solito, yo solita en mi casa. Y luego la presión social nos lleva a finalmente ir a casa de la abuela, ir a casa del papá, ir a casa de los tíos y pasar Navidad en grupo. Pero después de la Navidad uno dice, ay, pues es que qué ganas, oye, qué ganas de ahora sí la próxima Navidad pasármela solo, pasármela a solas. Bueno, pues esto mm, más o menos desde el año 2000, una cosa por el estilo, 1998, empezó a denotarse particularmente en jóvenes en Japón. Y surge un libro donde se empieza a reportar un fenómeno muy curioso que son los hikikomoris. Hikikomori es un término japonés que significa aislado,
¿no? En una traducción muy simplista, muy burda, hikikomori es una persona que está aislada. Y este concepto de los hikikomoris se ha ido acompasando, acompañando con los tiempos y ha tenido más o menos tinte de trastorno mental o no. Y por eso me pareció interesante como debatirlo, compartirlo contigo, ponerlo sobre la mesa, que observes qué tanto te ha pasado a ti, le ha pasado a seres queridos tuyos, ya sea de manera más intensa, más clara, menos clara. Pero, ¿cómo surge de inicio esta idea de los hikikomoris? Como una adolescencia que no termina. Obviamente, tienes el entendido de que una persona adolescente no rara vez se encierra en el cuarto y no quiere ver a nadie. ¿Qué sucede con la adolescencia? Que hay estos cambios hormonales que te llevan a cuestionarte quién eres y quién eres en relación a la sociedad, y que muchas veces han surgido estos gritos rock and rolleros de no confíes en nadie de más de 21 años, ¿no? O sea, cualquier persona que tenga más de 21 años ya está contaminado por el sistema y ya no entiende la onda, viejo. O sea, no, esto ya no jala, ya no funciona. Y entonces lo que haces es que te encierras y te aíslas hasta el momento en que tengas oportunidad de volver a ver a tus amigos en la escuela, en la calle, lo que sea, pero que los adolescentes pasan mucho tiempo encerrados. Pues empezó a ver este fenómeno de los hikikomoris, donde personas que ya no necesariamente eran adolescentes, personas que tenían 20, 25 años de edad, empezaron a aislarse en sus habitaciones como adolescentes. Y entonces la pregunta era, oye, ¿estas personas tienen una enfermedad mental? Porque fíjate que no platican prácticamente con nadie. Se la viven aislados en su cuarto, no salen, no conviven, cada vez más van limitando y limitando y limitando y limitando y limitando su contacto con los demás y empiezan a ya nada más tener el mínimo contacto para sobrevivir. Te acordarás, si es que más o menos tienes mi edad y, y te tocó ver la caricatura de A. Arnold, que en la casa donde vivía Arnold la adaptaron y convirtieron en una especie de hotel, casa de huéspedes, vecindad, ¿no? Todo junto. Y uno de los personajes, nunca lo veíamos porque estaba completamente aislado, se comunicaba a través de cámaras de video, de mensajes debajo de la puerta, de sistemas de seguridad. Tenía una especie de caja fuerte en la que Arnold iba y recogía la renta, pero era un personaje que estaba completamente aislado, que no convivía con nadie. Te estoy hablando de que hace más de 20 años ya en esta caricatura se representaba a un cierto tipo de personas extrañas, pero al mismo tiempo funcionales. ¿Qué ha sucedido? Que no hemos logrado identificar si todos estos casos son iguales o diferentes. Y para tú poder hacer un diagnóstico de un trastorno mental, tienes que llegar a un consenso. Esto me recuerda a una frase de Gibran Jalil que decía: yo les dije que estaban locos. Ellos me dijeron a mí que yo estaba loco y ni hablar, ganaron por mayoría de votos. En el mundo de la salud mental, y particularmente lo puedes ver en el manual diagnóstico de los trastornos mentales, el DSM, que está en su quinta edición, el DSM-5, te dice, oye, ¿cómo sabemos que una persona tiene un trastorno mental? Pues hacemos consenso. Le preguntamos a los pacientes, le preguntamos a los familiares de los pacientes, les preguntamos a sus médicos, hacemos estadística y decimos, sí, esto es un trastorno mental. Para que tú puedas determinar que algo es un trastorno mental, tiene que haber una serie de características donde una de ellas es la disfunción y por otro lado el malestar de la persona y que se compartan estas características con los que tienen síntomas semejantes. ¿Qué sucede? Que hay muchas personas a lo largo de la historia de la humanidad que se han aislado, pero que siguen siendo funcionales, que no tienen un malestar en sí mismo
y que se vuelven más bien un fenómeno cultural más que una enfermedad. ¿Los hikikomoris tienen un trastorno mental o no? Es una gran pregunta. Oye, estas personas que se aíslan en su cuarto y que dicen, no, yo sí trabajo, pero trabajo desde casa y déjate tú desde casa, trabajo desde mi cuarto. Y sí convivo, pero no es que salga yo a fiestas o a la tienda de la esquina, sino que lo que hago es que me encierro en mi cuarto, me meto a internet y participo en foros y en chats y estoy descargando videos y consumiendo contenido y dando mi opinión, pero no salgo a arriesgarme a contagiarme con alguien. Oye, sí estoy aislado por completo, pero estoy escuchando música, pero estoy haciendo reflexiones, pero estoy escribiendo un libro. ¿Es un trastorno mental o no es un trastorno mental? ¿Los hikikomoris están enfermos o no? ¿Son personas que debieron dejar atrás la adolescencia y no pudieron? ¿Qué pasó con estas personas? Ahí está la pregunta y es una pregunta en desarrollo donde vamos a ir tocando algunos temas semejantes después de un pequeño corte aquí en supracortical. Entonces, estamos platicando de estas personas que se aíslan al interior de sus casas y esto evidentemente lo ha hecho mucho más factible el tema del Internet y cómo la vida moderna se basa muchísimo en las conexiones digitales y tecnológicas y entonces a partir de la pandemia vimos un disparo tremendo de los hikikomoris. A ver, yo en particular, en este momento que me estás viendo grabado. Yo estoy grabando en este momento y en este momento estoy solo en casa. Está aquí mi perrito, sí, pero yo aquí con mi manita controlo cámara 1, cámara 2, cámara 3. Yo hago la edición, la mando, se la mando a Sonoro. Sonoro distribuye el audio en todas las plataformas, lo subimos a YouTube, el contenido. Tengo un equipo que trabaja a distancia, me ayuda a subir el contenido, pero yo desayuné aquí en mi casa a solas, pero estoy grabando aquí a solas. Oye, pero voy a ir a dar una consulta, sí, camino unos pasos y voy a mi estudio y entonces ahí me conecto y a través de Zoom doy una consulta o puedo dar una videoconferencia. Y entonces es parte de lo que la pandemia nos permitió. Insisto, los hikikomoris venían desde mucho antes de la pandemia. O sea, estamos hablando de que hace 40 años ya empezaba a surgir el fenómeno, pero tuvimos un pico tremendo con el tema de la pandemia, porque además este asunto de, ¿para qué me voy a enfermar? Si algo he disfrutado yo del distanciamiento social con el que trabajo ahora, es recordando la época en la que yo estuve en el internado. Yo parte de mi internado lo hice en el pediátrico de Tacubaya, el Hospital Pediátrico de Tacubaya, que además tiene tristemente un área altamente especializado en niños y niñas quemados que sufrieron algún accidente y entonces sufrieron quemaduras importantes. Bueno, pues además de esa área es un hospital pediátrico común y corriente y si algo recuerdo de estar en el servicio de urgencias era enfermarme todo el tiempo de gripa. Porque llega Mr. Bebecito, una niñita lindísima con un cuadro gripal y pues te infectan. Y te infectan y te infectan. Yo recuerdo pasar prácticamente todo el tiempo de urgencias del hospital pediátrico enfermo de gripa. Todavía cuando estábamos antes de la pandemia, tenía yo consultas presenciales, pues de repente llegaba alguien con gripa y yo decía, déjame abrir las ventanas y echar aquí Lysol o algo y el cubrebocas y no sé qué, y aún así te enfermabas. ¿Cuál es la gran ventaja ahora con el tema de las consultas a distancia? Pues que ya no hay manera de que te contagien. Yo durante la pandemia, durante los 2 años y fracción que duraron la pandemia, no tuve un solo cuadro gripal porque estaba aislado en casa, completamente aislado en casa. Y entonces empiezan a surgir diferentes tipos de personas que viven el aislamiento distinto.
Esto nos lleva a recordar a los ermitaños. Un ermitaño es una persona que vive en una ermita aislado del grupo social principal. Los ermitaños hacían un muy maduro trabajo espiritual. De hecho, muchas veces tenías que ir a pedir licencia para ser ermitaño, entonces ibas a la congregación, ibas a la cúspide religiosa, ibas con el sacerdote principal y le decías, oye, me quiero dedicar ermitaño. Y entonces pues, pasabas una serie de pruebas y te pedían una serie de documentos y hacías diferentes trámites y te daban la autorización de aislarte. Es muy curioso tener que pedir permiso para no estar. Entonces es como, may I go to the bathroom? No, oiga, ¿me puedo ir a la ermita? Pues me dan chance de ir a la ermita. Y entonces te aislabas por completo. Pero cuando tú platicabas con los ermitaños, antes de la existencia del internet, pues no te podías aislar al interior del grupo social, tenías que aislarte físicamente. Pero más de uno decían, ay, es que no sabes qué bien se vive aquí. Yo recuerdo cuando Matthew Ricard, conocido como el hombre más feliz del mundo, un monje tibetano con además doctorado en biología, fue al Instituto Nacional de Psiquiatría, donde yo me formé como psiquiatra. Decía, bueno, pues es que yo medito un promedio de 6 horas diarias, 6, 8 horas diarias. Y nos enseñaba una foto de la ventana de su casa, pues no había nada más que montañas, y decía, yo medito 6, 8 horas diarias porque en mi casa no hay nada más que hacer que meditar. Hay personas que se han dedicado profesionalmente a la contemplación, profesionalmente a la meditación. Hay personas que se han dedicado profesionalmente al aislamiento social. Que hace pensar que si bien te lo he estado comentando constantemente, lo que nos ha determinado estadísticamente que es el factor principal de la felicidad de una persona son los vínculos sociales, también existe la posibilidad de encontrar una profunda felicidad en el aislamiento total, ¿no? Y total es relativo porque los ermitas, los ermitaños, en Egipto había un grupo importante de estas personas que se iban a recluir en el aislado desierto, que les llamaban los padres del desierto. Pues vaya que de repente regresaban a la comunidad a recolectar víveres, a compartir sus enseñanzas, a pagar impuestos. Y había un nivel de funcionamiento muy importante en los padres del desierto y en los ermitas y en estas personas que profesionalmente se aíslan del mundo y que se salen del juego, ¿no? Robert Kiyosaki tiene este concepto de la rueda de la rata, donde trabajas para que te paguen el cheque, te pagan el cheque, te lo gastas, trabajas para que te paguen el cheque y vives todos los días en esta cosa de trabajar, de dormir, de trabajar, de dormir, de trabajar, de dormir y no sales de ahí. Y hay personas que se han aislado. Sin embargo, cuando hablamos de los hikikomori, pues cada vez más estamos hablando de personas que no necesariamente de manera profesional viven este aislamiento y de forma funcional, sino que lo están viviendo de una manera disfuncional y que entonces luego hay que distinguir esa disfuncionalidad de otros trastornos mentales como depresión, esquizofrenia u otro tipo de características. Y de eso vamos a platicar un poco más cuando regresemos de este corte aquí en Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como @RafaLópezDR. Estamos de regreso con ustedes en Supracortical platicando del tema del aislamiento social y ya sabes que he estado empujando mucho
la idea de que mi proyecto de Horizonte 1, horizonte1.com, además de tener un montón de cursos pregrabados en la plataforma por 300 y fracción pesos mensuales, tú te suscribes a la plataforma y tienes acceso a cerca de más de 200 horas de contenido específicamente pensado en tu desarrollo personal, desde mi curso de finanzas personales que está enfocado en un tema emocional, hasta los cursos de semiología de la vida cotidiana que desarrolló el doctor Alfonso Ruiz Soto, pero que te doy yo como tutor en esta ocasión y que me toca platicar contigo ahí de soltería, pareja y familia, del tema de la muerte, del proyecto de vida, de la huella de abandono y de un montón de temáticas más en los cursos de semiología de la vida cotidiana. Además de todo esto, estamos haciendo reuniones virtuales y eventos presenciales, precisamente para que estés donde estés, a través de la conexión a Internet, puedas construir una comunidad, pero además invitarte siempre a hacerlo de forma presencial. Muchísimas personas me dicen, ay, es que yo disfruto tanto estar a solas, tú y cualquier persona, pero es importante convivir en comunidad. Bueno, platicando de estos hikikomoris, se han tenido que hacer diagnósticos diferenciales, es decir, un hikikomori no está aislado por un cuadro de un trastorno depresivo mayor, es decir, no es que esté deprimido, es que es un hikikomori. Oye, pero muchas veces hemos identificado que los hikikomoris, estas personas que se aíslan en sus cuartos, pues resulta que lo empezaron a hacer después de una ruptura amorosa, después de una ruptura laboral y se aislaron. Pues sí, pero al revisar el caso no es un trastorno depresivo mayor. Oye, ¿y no será fobia social? Porque el diagnóstico más común que puedes tener en el planeta Tierra se llaman fobias. Y dentro de las fobias, una muy común es la fobia social, que es esta sensación de miedo exacerbado ante el juicio de los demás, ante la presencia de los otros. ¿No será que tengan fobia social? Pues no, fíjate que parece que los hikikomoris no tienen fobia social. Oye, ¿y no será un trastorno obsesivo compulsivo? Estas ideas intrusivas que se te meten a la cabeza, que te están dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y que a pesar de que tú sabes que son extrañas, no las puedes dejar de pensar. Ya hemos platicado aquí en el podcast de supracortical del trastorno obsesivo compulsivo. Pues no, pues parece que los hikikomoris no tienen un trastorno obsesivo compulsivo. ¿No será esquizofrenia? Pues no tienen alucinaciones auditivas, visuales, pensamientos psicóticos, no están fuera de la realidad, pero son hikikomori. ¿Qué diferencia hay con los ermitas? ¿Qué diferencia hay con los ermitaños, con los padres del desierto? ¿Qué diferencia hay con estos profesionales del aislamiento? Que para que sea un trastorno mental y que para que sea un hikikomori, debe de haber una disfunción y debe de haber un malestar clínico. La persona no se la está pasando bien, pero a pesar de no pasársela bien, no lo puede resolver, no puede reintegrarse a la sociedad y está causándole problemas en su higiene, en su salud en general física, le está causando problemas laborales, familiares, sociales, y entonces tienes este cuadro de hikikomoris. Se han hecho sesiones grupales y se están dando tratamientos, por supuesto, antidepresivos, que es el estándar de tratamiento que normalmente utilizamos los psiquiatras. Esto no solo está pasando en Japón, están pasando en muchos otros países. En América, particularmente Estados Unidos, Brasil y México, han reportado cuadros claros de hikikomoris, pero se vuelve una condición muy complicada porque, pues, insisto, hay más de 1 millón de casos en Japón reportados de estos hikikomoris, pero pues por supuesto imagínate cuántos casos no reportados no habrá. Pues precisamente el factor importante aquí es el aislamiento, nos lleva a este fenómeno donde las personas pues, se la pueden estar pasando muy mal y al mismo tiempo no tener la oportunidad de pedir y recibir la ayuda
necesaria. Sin embargo, dentro de estos hikikomoris, bueno, pues hay personas que dicen, no, yo no estoy tan disfuncional y no me la estoy pasando tan mal. Yo más bien voy más ligado al tema de los ermitas. Es bien interesante cómo el ritmo de trabajo, las decepciones laborales, románticas que estamos teniendo, llevan a muchas personas a un nivel no tan intenso, a más bien buscar el aislamiento. Y cuando saco yo estos episodios diciéndote, oye, debes de tener tantos amigos, oye, vale la pena el cuidado de tu salud mental a través de los vínculos significativos, oye, ¿qué onda con los terceros espacios? Por favor, cuando vayas al trabajo, haz amigos en el trabajo. Más de una vez me han mandado ahí mensajitos en las redes sociales, en @RafaLópezDR, y me dicen, oye, Rafa, pero ay, vieras que más bien he disfrutado tanto del aislamiento. Hay un concepto bien importante que tenemos que entender que se llama ruido. Cuando la intensidad del estímulo genera lo que llaman una saturación semántica, es decir, hay tanto estímulo que ya no oigo, ya no veo, ya, entonces se genera ruido. El ruido no es nada más este sonido intenso que puedes escuchar con tus oídos. El ruido es todo aquello que por exceso de estimulación no te permita entender. No te permita entender. Hay ruido visual, hay ruido auditivo, hay ruido social. ¿Qué pasa? Que algunas personas hemos identificado este hipercontenido, este exceso de podcast, este exceso de películas, series, este exceso de publicidad, este exceso de contenido en redes sociales, este exceso de estímulos sociales como ruido. Hay tantas y tantas y tantas y tantas y tantas noticias, hay tanto y tanto y tanto y tanto y tanto de tantos estímulos, que lo que ha pasado es que muchas personas se han empezado a volver más bien hiperselectivas. Antes todos íbamos al cine a ver la película de moda. Ahora ya no existe la película de moda. Ya vemos muchas personas que no vimos las últimas 16 películas de moda o las últimas 16 series, porque ya no hay una película de moda. Ya cada vez menos hay estas personas que todo el mundo conoce, sino que nos vamos aislando y aislando y aislando y que nos llevamos hasta este punto de decir, no, ¿sabes qué? Esto es demasiado ruido. Hay una cosa importante que podemos aprender de los hikikomoris. Por supuesto, recordar, si una persona se la está pasando mal, está disfuncionando, sea que esté en México, en Brasil o en Japón, es importante acudir con un profesional de la salud mental. En México, no siendo tan común, no tenemos estos grupos de apoyo de los hikikomoris, pero por favor, si hay una disfunción, acude a tu profesional de la salud mental y atiende este caso, ayúdale a esta persona a crear puentes cómodos de reconexión. Sin embargo, desde tiempos inmemoriales ha habido personas que se han aislado del grupo porque sienten que no encajan. Hay personas que han decidido aislarse de tanto estímulo y que encuentran una paz en disminuir el ruido y encontrar el silencio. Yo creo que sí hay un punto muy valioso donde tenemos que entender que de tanto en tanto el distanciamiento, ¿no? Esto que Cristo popularizó, pero que muchas personas hacían, que era irse una serie de días al desierto, de repente aislarte un fin de semana, una semanita, de repente llevarte los recursos dentro de una vida funcional y dentro del tener tus vínculos significativos, pero tomarte un tiempo para el silencio en la montaña, para el silencio en el desierto, para el silencio en la playa virgen. No estas vacaciones de un hotel todo pagado, sino de silencio, de un lugar mucho más sencillo, de irte al pueblo, de aislarte en una casita allá en la montaña. Tiene un valor importante. De todo hay su lado positivo y su lado negativo. Este aislamiento que se puede dar con los hikikomoris al interior de tu casa y de repente decir, ¿sabes qué? Vamos a apagar notificaciones, no voy a hablar por teléfono con nadie, voy a dedicar
un día a la lectura, al dibujo, a la pintura, a la reflexión, escribir en un diario, al aislamiento. Hay un valor natural intrínseco en el aislamiento porque los seres humanos somos seres sociales por naturaleza y seres solitarios por la misma naturaleza. Así es que queda aquí un poco la reflexión sobre estas cuestiones que se van modernizando de aislamientos disfuncionales y funcionales. Te dejo, por supuesto, la reflexión de hasta dónde las personas que están en tu entorno, tú mismo, tú misma, se están aislando de forma patológica, pero a la par, la posibilidad de decir, bueno, ¿y qué tanto si este aislamiento puede tener también un ángulo interesante y funcional de decir, ¿sabes qué? Solo estos días voy a aislarme y a descansar. Queda entonces aquí el tema de los hikikomoris. Seguiremos platicando de este y otros temas en este podcast que se llama Supracortical. Yo soy Rafa López, soy psiquiatra. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Supracortical. Yo soy el psiquiatra Rafa López y me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que hayamos publicado. Recuerda que puedes encontrarme como @RafaLópezDR en todas las redes sociales. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte donde sea que estés escuchando este programa y así puedes enterarte todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.